compartir con mis hermanos. Le damos toda Rabá y Abé. Hoy queríamos tocar el tema mandamientos y el tema que dentro de muy poquito ya se aproxima una fiesta bíblica. No fiesta de los judíos, no hay fiesta de fulano, sino es la fiesta, como dice la palabra, de Yahvé. Y como siempre acostumbramos, todo lo vamos a ir hablando con versículos bíblicos, ¿sí? Una cosa es ¿por qué oramos antes? Porque la palabra, si vos no orás, ¿sí? La palabra de Dios es algo espiritual y mucho más elevado de lo que nosotros entendemos. Y el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento para ser conforme a su voluntad. Las religiones fueron creadas, ¿sí? Cuando se apartaron de Dios, no hubo Espíritu Santo y hoy en día tenemos montones de religiones. Y que si a alguno le preguntás, te va a decir, sí, porque esta es la verdad, no, porque eso ya es viejo, esto es lo nuevo, esto está de moda, esto es lo último que llegó. Y resulta que la palabra fue, es y será, porque es atemporal, y la recibe quien está en el Espíritu. Si no, la vas a escuchar, la vas a leer, pero va a ser un simple libro de historia, y queremos que esa palabra dé ese fruto, y por eso oramos a Dios, porque dice, mis caminos no son vuestros caminos. Por eso es necesario tener del Espíritu Santo, tener de Dios, para que nos esté iluminando y guiando, para que se corte toda esta religiosidad, porque la religión fue creada por el hombre, no por Dios, porque Dios viene a buscar un pueblo, viene a buscar a su novia, limpia, pura y sin mancha. No viene a buscar denominación, iglesia bautista, pentecostal, judíos mesiánicos, judío de tal, viene a buscar un pueblo, y un pueblo santo viene a buscar. Entonces por eso es importante que siempre estemos escudriñando su palabra, pero siempre, siempre orar y buscar de la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios, obviamente, ¿qué pasa? Cuando no hay presencia de Dios, hay desorden, y van a empezar a murmurar. Cuando no hay presencia de Dios, lo primero que sale es la murmuración. No, esto no es así. No hay quien se cree que es aquel. Y mira ese santulón, y empiezan las murmuraciones. Por eso muchas veces el pueblo es muy condenado por murmurar, solamente hablar. Y empieza a hablar y no se da cuenta que nuestra lengua, nuestra boca tiene peso. Y muchas veces en esas murmuraciones estamos maldiciendo y no nos damos cuenta. Por eso es importante la oración. Y como siempre arrancamos, hay que empezar a orar para que sea el Padre dirigiendo, porque tenemos un Dios, tenemos un Maestro y tenemos un Pastor. Aleluya. Que ese es el Padre Eterno, que Él es el que nos guía y nos enseña. Amén. Vamos, shalom a mi hermana Diana. Shalom, hermano Franco, shalom a toda la audiencia, damos gracias al Padre. Estamos transmitiendo en vivo, son las 21 horas, 6 minutitos. Damos gracias al Padre que permite hoy estar transmitiendo a través de este medio de comunicación. Amén. Vamos a empezar a orar. Padre eterno, venimos ante ti, Señor, por medio de tu Hijo amado Yeshua. Primeramente, pedirte perdón, Padre eterno, por todo aquello que hemos hecho mal, que hemos pensado o hemos, Padre eterno, mal aprendido, Padre eterno, porque hemos mal interpretado tus cosas, Padre eterno. Pedimos perdón por haber hecho mal, Padre eterno, Dios mío. Te pido, Padre eterno, piedad y misericordia. Te pedimos, Padre eterno, que rompas toda atadura espiritual. Y Padre eterno, que te pedimos por cada oyente que por ahí hoy está prendiendo la radio por primera vez, está poniendo la radio por primera vez. Tú estés tocando ese corazón, Padre eterno. Tal vez se había apartado de tu camino, Padre eterno. Hoy te pido, Padre eterno, que estés llenando con ese fuego de tu Espíritu Santo y estés avivando, Padre eterno, Dios mío, que nos estés iluminando. También pedimos el don del conocimiento y discernimiento para poder leer de tu palabra, conforme, no como nosotros queremos o entendemos, sino conforme a tu voluntad, Padre eterno. Renunciamos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua a ser sabios en nuestra propia opinión, Padre eterno. Ayúdanos a hacer tu voluntad.
Padre eterno, tú eres el maestro, tú eres el pastor, guíanos, Sí, Padre Padre. eterno, dirígenos, dirige la radio, haz como tú quieres, no Sí, como Padre nosotros Santo. queremos, Padre eterno. No permitas que salga de nuestra boca algo, Padre eterno, que no es de ti, Padre eterno, Yahvé. Ayúdanos, guía nuestras vidas, guía a cada oyente, Padre eterno. Te pedimos, Padre eterno, por esta situación difícil que está atravesando no solamente la Argentina, sino a nivel mundial, Padre eterno. Sí, Señor. Esté, Padre eterno, obrando en cada oyente, Sí, en Padre cada Santo. persona, en cada alma. Piedad y misericordia pedimos, Padre eterno, Dios mío. Porque todo lo que está pasando, Padre eterno, es producto de que el pueblo ha dado la espalda a ti. Y cada acción tiene una consecuencia, o buena o mala. Bendito Y esto ha sido, Padre eterno, porque hemos olvidado de ti, Padre eterno, Dios mío. Y esto es producto del pecado, porque ya ves, si tú nos hubieras querido cortar, ya lo hubieras hecho. Pero hoy te pedimos por la misericordia, Padre eterno. Piedad, Padre eterno, piedad por las almas. Piedad por esta Argentina, por las almas de este país, piedad por las almas del mundo, por el remanente, Padre eterno. Pedimos de tu misericordia, Padre eterno, Yahvé, Sí, Señor. y que nos ayudes a volver a ti y a hacer tu voluntad, Padre eterno. Conforme lo que está dicho, Padre eterno, o escrito en tu palabra en Primera de Reyes 8 en adelante, donde dice: si tu pueblo por haber pecado contra ti hubiera sido disperso y hubiera venido plagas, enfermedad y todo tipo de mal por haberse apartado de tu presencia. Padre eterno, dice tu palabra que si se arrepintieren de todo corazón y orasen y oren, Padre eterno, en dirección a donde tú has hecho, Padre eterno, invocar tu santo nombre, donde tú has establecido ese lugar, si nosotros volviéramos a ti, tú oirás desde los cielos y perdonarás, Padre eterno, el pecado con que ellos hayan hecho delante de ti. Por eso clamamos por el perdón. Te pedimos misericordia, Padre eterno, y pedimos, Padre eterno, para que se haga tu voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Amén. Vamos, antes de hablar, porque se aproxima una fiesta de Pesaj, Pascua. Por ahí alguno está escuchando y ¿qué es Pesaj? ¿Qué es Pascua? ¿De qué trata todo esto? Vamos a ir hablando de las fiestas. Vamos a hablar primeramente de sus mandamientos, entender un poquito los mandamientos. Y antes de empezar con todo esto, vayan buscando lápiz, virome, algo para ir anotando. Vamos a ir leyendo versículos. Vamos a ir hablando un poquito del tema y siempre aprovechamos, hay una pausa musical, una alabanza para poder prepararnos. Así que vayan por las Biblias, preparen esos lápices o esas viromes o el grabador y presten mucha atención y que Yahvé esté hablando a nuestras vidas, que hoy queremos hablar y empezar a tocar este tema que es tan importante y más en estos momentos tan difíciles. ¿Amén? Así es, mi hermano Franco. Les pedimos que nos acompañen en la lectura de la palabra, como bien decía, este tema de las fiestas, más lo que es la fiesta del Pesaj, tiene que ver mucho con lo que es la redención acerca de Yeshua. Creo que es una de las fiestas que más habla de Yeshua y de todo lo que él hizo por amor a cada uno de nosotros, pero más, como decía mi hermano, todo lo que estamos pasando ahora no es por casualidad, no es por casualidad también que se acerca esta fiesta, así que preste mucha atención a lo que el Padre Eterno quiere hablar a través de su siervo, a través de su vaso, así que le pedimos que esté apuntando, tomando papel y apuntando así con el papel, con el lápiz, y como siempre decimos, que todo lo lleve a la oración y siempre pida la guía del Espíritu Santo en todo lo que usted escuche a través de este medio de comunicación. Vamos a ir a la pausa musical. También les recordamos que usted se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp al número 11 38 42 0200, 11 38 42 0200. Recuerde también que los programas que se están emitiendo, estamos subiendo los audios con los videos con los audios al canal de YouTube de la radio, que lo puede encontrar como Remanente. Bien, para aquellos que recién se están conectando, vamos a compartir y hablar un poco
las fiestas, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de las fiestas? ¿Por qué en la iglesia nunca se ha tocado esto? Sí se ha tocado el tema de la Santa Cena, pero nunca se ha hablado más allá de eso. Y es como que a una película le cortaron un pedazo y justo dijeron, bueno, vamos a tomar esto y falta gran parte. ¿Y por qué no nos llegó toda esta información? Y muchos van a decir, no, pero vos estás judaizando. Vamos a ir analizando la palabra poco a poco. Y como siempre vamos a ir a su palabra. ¿A dónde? Al libro de Levítico. Levítico capítulo 23. Vamos a ir tocando un poco ¿por qué tengo que guardar las fiestas? ¿Cuál es el propósito de las fiestas? Es más, los mandamientos. Y algunos me van a decir, pero hermano, ya no es necesario, estamos bajo la gracia. ¿Y por qué cumplir mandamientos? ¿Por qué hay que cumplir mandamientos? Vamos a ir libro de Levítico, capítulo 23. Y acá muchos, cuando empiezan a leer, ya no se identifican. Y presten atención con respecto a esto. A muchos le puede generar mucha confusión con respecto a esto. Fíjense lo que dice. Habló Yahvé a Moshe, o Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Cómo puede ser? Acá no le está hablando a la iglesia. Entonces esto lo toman como que antes le hablaba a Israel. ¿Sí? Y ahora nos topamos con esto. Que la iglesia parte de lo que es, muchos dicen Nuevo Testamento, que tampoco es testamento. ¿Por qué? Porque un testamento es cuando alguien fallece y deja una heredad. Es un Dios de pactos. Y es el nuevo pacto que hace ¿con quién? Con la casa de Israel, con su pueblo. Amén. Entonces, ¿por qué digo y no es testamento? Y vuelvo a repetir, porque si Jesús, Yeshua, murió y resucitó, si Él está vivo, el testamento no tiene validez. Entonces sabemos que es un Dios de pactos, de promesas. No que yo hago un pacto con Él. Yo no puedo darle nada a Dios, porque Él es dueño de todo, de mi vida, de todo es dueño. Yo no puedo pactar con Él, pero Él sí pacta con nosotros. Yo no tengo cómo responder a Dios. No tengo cómo darle a Dios, pero sí mostrarle que lo que hago lo hago con el corazón. Pero ¿cómo? Mi corazón tiene que estar direccionado por el Padre. Porque si no digo, no, pero está bien, yo me estoy equivocando, pero lo hago de corazón. Pero si sabés que está mal, hay cosas y cosas. Entonces vamos a ir tratando de entender esto. Fíjense, vuelvo a leer, dice, habló Yahvé a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Sí? Aquellos que por ahí escuchan por primera vez, la Biblia dice, Biblia es conjunto o compendio de libros santos, donde dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Por eso muchos no se sienten parte, porque dicen, no, esto es para los judíos, esto no es para mí, no tengo por qué yo guardarlo. ¿Se entiende? Y ahí entran en la diferencia. Hay un problema acá, y ahora ¿qué hacemos? Porque esto lo envió entonces no es obligatorio para mí. Fíjense lo que sigue diciendo, porque donde dice en versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. ¿No te está diciendo que es de los judíos? ¿No te está diciendo que es de Moisés? Ni de la iglesia. ¿De quién son? Acá dice Jehová, pero después vamos a explicar por qué es Yahvé y no Jehová.
Es más, si agarran una Biblia antigua, van a encontrar, es más, la Biblia del año 1500, y es más, en el glosario, detrás, donde está la parte de la Biblia, hay un glosario donde explica por qué es Jehová y por qué Yahvé, y cómo se pronunciaba en ese momento, ¿sí? Entonces, ahí vamos a entender, fíjense, yo tengo acá glosario, y donde ponen Jehová, dice nombre personal de Dios, y acá dice Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes son YH, B corta H, por respeto dejó de pronunciarse y en su lugar se leía Adonai, que es Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron vocales después O y A, solo como contraseña cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales y así resultó la forma latinizada Jehová, de donde viene, también como dice mi hermana Diana. Ahora fíjense, dice, los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé. Su significado se asocia con la idea de ser o existencia. Ya de plano, fíjense que Jehová arrancó del siglo... pero yo le estoy orando a Dios. Dios me entiende a mí. Para eso le digo Dios. Ahora, no quiero entrar en mucho detalle con respecto a esto porque da para hablar mucho tiempo. Y quiero que todos podamos entender que la palabra de Dios es para todos nosotros. La palabra de Yahvé, de principio a fin, es toda para mí. No es que, porque ahora es la iglesia, ya esto ya pasó, dejó de ser. Amén. Todavía no empecé a hablar de las fiestas de Yahvé. Habla de las fiestas de Yahvé. Pero muchos no lo hacen parte porque dicen, ¿y ahora qué hago? Yo no soy judío, yo no soy del pueblo de Israel. Yo no tengo la obligación de guardar esto. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20. Y nos encontramos con los mandamientos de Yahvé. Fíjense lo que dice. Y habló Yahvé todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. ¿Y por qué digo cielos? Es más, en el hebreo se dice shamaim, que no tiene un singular. Está escrito en plural. Y es más, hay una parte de Pablo que habla en la palabra, donde dice, yo conocí a un hombre que ascendió hasta el tercer cielo. Y sabemos que no es uno, ni dos, ni tres, sino que hay más cielos. Y dice, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano. De ahí que no dejaron de pronunciar el nombre Yahvé. Pero ¿por qué nosotros no lo pronunciamos si antes solamente los sacerdotes?
Porque cuando murió Jesús, cuando murió Yeshua y resucitó, Él es el sumo sacerdote y solamente los sumos sacerdotes podían pronunciarlo. Es por eso que nosotros lo podemos pronunciar, con temor reverente, con respeto. Amén. Dice, no tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Y acá viene el problema, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Yahvé tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora muchos me van a decir, yo ya conozco, de chico a mí me enseñaron los mandamientos, fui a la escuelita bíblica, yo ya aprendí esto, yo entiendo que, y te pueden agarrar y decir, no, a partir del 5.º mandamiento, es más, ni siquiera por ahí incluyen el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, le pasan esa parte a los judíos y nos ocupamos del resto. Vos no podés seleccionar los mandamientos, ¿sabés qué? Este lo puedo cumplir, este no, este sí, este no. Y fíjense qué feo quedaría. Escuchen esto, saliendo y hablando un poquito de lo secular, qué feo que queda. No, porque ya eso es antiguo. Estamos bajo la gracia de Dios y no tenemos que cumplir al pie de la letra. Ahora, no hablando obviamente de la cuarentena. Pero, fíjense un soldado que no tuvo opción y hubo personas que entraron no voluntarios, los obligaron y era obligatorio. Hay países que es obligatorio. O entraron a una fuerza y viene, no sé, o el suboficial, o un teniente, o la jerarquía que tenga, y le da una orden. Y agarra el soldado, ¿sabes qué? No estoy en etapa de esclavitud, así que no lo voy a hacer. ¿Qué pasaría en esa situación? O cómo vos te vas a presentar a un trabajo y tenés tu jefe y te da un trabajo para realizar. Tiene 2 personas para realizar un trabajo. Y sabe que es un montón, que no lo va a terminar en el día. Pero trata de hacer lo mejor posible uno y trata de cumplir con el trabajo. Y la otra persona, ¿por qué tengo que hacerlo esto? Mirá cómo me castigó y me dio todo esto para... Esto no lo termino hoy. No, en protesta no lo voy a hacer. No estoy en la parte de esclavitud. ¿Quién es este para venir y exigirme de esa forma para que termine este trabajo hoy y no lo puedo hacer? Ahora, cuando vuelve el jefe, ¿cómo va a evaluar la situación? Del que hizo el trabajo y vio que no podía llegar, pero trató de cumplirlo. ¿Y cómo va a evaluar esta persona que se empacó y dijo, no, ¿sabes qué? Este trabajo no lo hago, no lo termino, no llego a completarlo y no lo voy a hacer? Porque no estoy también con la misma actitud. No estoy en el tiempo de esclavitud, que este va a venir a oprimirme. Yo tengo mis derechos. Muchos se olvidan las obligaciones, pero saben que tienen derechos. Entonces, ¿cómo va a evaluar esta persona a estas dos operarios, o llamémosle 2 personas que tiene, que este jefe es responsable por estas 2 personas? ¿Cómo va a evaluar el que hizo el trabajo pero vio que no llegaba? Muchas veces pasa que en un trabajo, cuando vos no llegás, pude hacer esto, no llegó. Está bien, déjalo para mañana, muchas veces te dice tu jefe. Ahora, el que no hizo nada, ¿cómo va a actuar en un jefe de un trabajo? Ahora, ¿qué cosa, no? En un trabajo tenemos que cumplir. Fíjense lo que ha pasado con el tema esto del coronavirus.
muchas personas que trabajan en una fuerza les es obligatorio salir a la calle. Y están cumpliendo con su deber. Y no pueden decir, ¿sabe qué? No voy a salir. Mirá la cantidad de gente que se queda en su casa. ¿Por qué yo me tengo que exponer a esta situación? Pero trabajan en una fuerza. No pueden decir que no. En un hospital. No pueden decir que se arregle. Si total salió, se contagió, no se cuidó. Y ahora viene acá a atenderse y yo me tengo que exponer a una persona que se enfermó. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Por qué tengo que cumplir yo? ¿Puede quedar así una persona? Ahora, en el trabajo respondemos. ¿Por qué en las cosas de Dios no? ¿Por qué podemos responder y llegar? Resulta que en el trabajo te ponen un horario y llegas a tiempo y resulta que cuando tenías que congregar y ibas a la iglesia, llegabas 2 horas tarde. Ahora en el trabajo podés y para las cosas de Dios, no. Pero cuando viene el problema, bien que te acordás de Dios. Bien que venís a, Dios mío, ayúdame, perdóname. Sé que no he cumplido como corresponde, sé que no me he congregado, pero ahora te pido perdón. ¿Qué tendría que hacer Dios? Demos gracias que tenemos un Padre misericordioso. ¿Qué debería hacer Dios cuando ve una actitud? ¿Sabes qué? Yo esto no lo voy a cumplir, porque estoy en la gracia, bajo la gracia. Dios sabe que soy imperfecto, que no puedo cumplir todo esto. Pero lo que Dios está evaluando es tu corazón. No está evaluando si podés o no podés. Está viendo qué es lo que estás haciendo. Él no te está imponiendo. Vos tenés libre albedrío. Pero Él está viendo tu corazón. Ahora está la persona que dice, Dios mío, me estoy esforzando y lo estoy haciendo. ¿Cómo va a ver Elohim, el Padre Eterno, Dios, a esa persona? Y el otro ni siquiera se molestó, ni movió un pie diciendo, vivo bajo la gracia. Y no tiene ni la menor idea del significado de gracia. Gracia significa el favor no merecido. Es algo que yo me estoy esforzando, sé que no lo puedo cumplir. Porque si pudiera cumplir los mandamientos de Dios, en vano vino Jesús, en vano murió Yeshua por nosotros, porque si ya los puedo cumplir, ya soy salvo. Pero viendo Dios que no podíamos cumplir, conoce el corazón del hombre, envió a su Hijo amado, a su único Hijo, por amor a las almas. Y entregó su vida por amor a las almas. Y viendo que no podés alcanzarlo, pero te esforzás, la gracia es el plus, es algo que te permite alcanzar la justicia mediante su Hijo amado Yeshua. Esa es la verdadera gracia. No todos están bajo la gracia. Porque quien no guarda, quien no busca de Dios, no está bajo la gracia de Dios. Gracia de Dios es la que te permite alcanzar misericordia. Por cuanto te has esforzado, ¿Qué le dice a José? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es que te quedes cómodo. Mira que te mando que te esfuerces. Eso es lo que produce el cambio. Ahora, esto va en unidad. Si yo hago obras para alcanzar la gracia de Dios, no es fe. ¿Por qué? La obra sin espíritu no es nada. Y el espíritu sin acción es nada. Entonces la fe sin obra es muerta. Entonces por eso Dios evalúa tu corazón. Y me van a decir, ¿pero por qué los mandamientos? ¿Por qué el día de reposo?
¿Por qué la fiesta que me habla en Levítico 23? ¿Qué me dice Levítico 23? Si volvemos a leer, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahvé en donde quiera que habitéis. No te dice Israel, en donde habites, donde estés. ¿Cuál es el propósito? Si leemos en el libro de Génesis, en primer capítulo, y vemos la obra de Elohim, y que en el capítulo 2 habla que en el día 7º descansó, Dios no necesita descansar. Lo hizo para que nosotros aprendamos a descansar en Él. El día de reposo, el propósito es descansar en Él. Ese es el propósito del Shabbat. Reposar. No reposo, reposar en Él, descansar en Él. Pero yo no soy judío, no soy israelita. ¿Cómo hago? Vamos al libro de Isaías, capítulo 56. ¿Qué me dice como título? Recompensa de los que guardan el pacto, ¿de quién? De Yahvé, de Dios. Recompensa de aquellos que guardan el pacto de Dios. Y dice, así dijo Yahvé, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, y el extranjero que sigue a Yahvé no diga diciendo, me apartará totalmente Yahvé de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Yahvé, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los extranjeros y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Yahvé para servirle, y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, ¿quién determinó que es la iglesia, el pueblo de Dios, que la Quejilá es el pueblo de Dios? ¿Quién determinó? Fíjense que muchas de las cosas de la palabra las sacan fuera de contexto. Y muchas veces escuchan, pero no entienden. ¿Pero por qué no se entiende? Porque no hay espíritu. Porque si hay algo fuera de la palabra, el mismo Espíritu Santo lo estaría amonestando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se guarda el día de reposo? No lo establecí yo. Ah, no, pero eso es para los judíos. Dice, para todos aquellos que guarden. Ahora, déjame decirte que si Yeshua, Jesús, murió y resucitó, sigue siendo judío. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, no estableció diciendo Israel, porque en ese momento no existía Israel. Vino mucho después. ¿Por qué estableció el día de reposo en los primeros días de la creación? ¿Por qué estableció el Shabbat
en la creación. Entonces habla que Él lo creó. ¿Y qué dice? Aquellos que guarden. No te está diciendo al pueblo de Israel, yo soy desechado porque soy parte de la iglesia, porque lo conocí como Jesús, como Dios. No, no, no. Te está diciendo, cuando vos abraces la palabra de Dios y quieras cumplir, ¿cómo debe orar uno? Dios mío, si tu palabra dice esto, ayúdame a cumplirlo. Yo no sabía, no entendía esto, pero te pido que me ayudes a hacer tu voluntad. Te pido, Padre eterno, si hay que guardar el Shabbat, el día de reposo, yo quiero guardarlo. Si esto lo creaste tú, Padre eterno, y yo tengo que guardarlo, yo quiero hacer tu voluntad. Muchos dicen derramar su corazón delante de Elohim, delante de Dios, pero no hacen su voluntad. Muchos dicen, hago lo que me pidas, pero no cumplen su palabra. Más que nada la cuestionan. Y lo que estamos leyendo es para un pueblo. Dios viene a buscar una nación santa. Decime en qué parte dice iglesia. Y te digo la definición de iglesia. Es un conjunto de personas. Que si vos no decís iglesia evangélica, es como decir una iglesia puede ser el Congreso. Hay un conjunto de personas reunidas en un lugar. Pero Dios que viene a buscar un pueblo santo, una nación santa, una novia limpia y pura y sin mancha. Ahora, si vos no guardás los mandamientos porque decís, ahora estoy bajo la gracia, ¿realmente estamos entendiendo lo que es la palabra? Porque estamos tomando, bueno, sabemos que no, adulterio no. Pero resulta que después no honran a los padres. Resulta que no guardan el día de reposo. Resulta que no hacen esto, no hacen aquello. Y escogen qué guardar, qué no. Ahora, si realmente le creemos a su palabra, le creemos realmente a Dios, vamos a estar orando y diciendo, Padre eterno, ayúdame a hacer tu voluntad. Si tú me dices que yo tengo que guardar esta fiesta, ayúdame a guardarla. Si tú me estás diciendo, Padre eterno, que yo tengo que guardar el día de reposo, yo quiero guardarlo. Yo quiero ser obediente a ti porque tu palabra y es una promesa, lo que dice, en la obediencia está la bendición. Yo quiero de tu bendición, Padre eterno. Yo quiero hacer tu voluntad. Ya estoy cansado de vivir mal, estoy cansado de vivir en mi propio entendimiento. Estoy cansado de que todo me salga mal. Estoy cansado de que me pase esto, aquello. Dios mío, estoy cansado de estar fluctuando. Hoy estoy en la iglesia y mañana ya no. Estoy cansado, Padre eterno. No siento tu fuego. ¿Qué pasó conmigo? Basta de vivir de apariencias. Basta de jugar al creyente. Si queremos realmente el temor de Yahvé, tenemos que hacer su voluntad, no lo que nosotros queremos o entendemos. Porque aún la palabra de Dios, muchas cosas no la entendemos, pero el Elohim nos dice, háganlo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas no entendemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
Pero todo lo que desea Dios para nosotros es para bien, no es para mal. Y cuando empieces a orar de esta manera, cuando empieces a clamar a Dios, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero volver a sentir de tu presencia. Quiero volver a encenderme, Padre eterno. Cuando dejes de vivir una apariencia, el Espíritu de Dios se va a encender en vos. Cuando dejes de seguir hablando de fulanito, de fulanita, de aquello, y de realmente te postres ante la presencia de Dios, muchas de las ataduras van a ser cortadas. Muchas fortalezas. Porque, así como dice en Efesios 6:10 o 6:12 en adelante, donde habla de la armadura, habla de que hay una batalla de huestes espirituales, principados de potestades, principados del infierno, demonios. Por eso es importante apegarnos a la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, estamos bajo la cobertura de Él. Ahora, cuando nosotros nos movemos según lo que entendemos y hacemos lo que bien nos parece, ahí es cuando realmente le empezamos a pasar mal. Por eso quería dedicar un tiempo a poder entender los mandamientos de Dios. Porque todo es, no hay otro Dios. Pero yo no hago idolatría. ¿No haces idolatría? Cuando hay algo que está antes que Dios es una idolatría. Cuando un problema está antes que Dios es una idolatría. Porque tenés más presente a ese problema que Dios. Tenés más presente el dinero que Dios. No, pero ¿sabes qué? No puedo guardar el Shabbat. Tengo que hacer porque, mira, más ahora que no tengo plata y esto, tengo que trabajar el día sábado, tengo que hacer. No te digo que no. Te digo que si vos orás a Dios y pedís, Dios te va a ayudar a guardar el Shabbat y va a acomodar tu trabajo para que vos lo puedas guardar. Y ahora después quiero hablar y tocar el tema porque es fundamental que podamos entender esto. Porque Dios va a sostener a los que hagan su voluntad, no los que hicieron lo que se le ocurrió. No porque Dios me va a suplir, Dios va a suplir y sustentar a los que son obedientes al Padre Eterno. No porque yo declaro que declará, orá, hacé lo que quieras, pero solamente en la obediencia está la bendición. Porque déjame decirte, donde hay un pecado y un derecho legal, y donde el enemigo le dejaste una indija abierta, entró, se metió porque es atrevido, no pide permiso, y te hizo pedazos. Entonces, cuán importante es hacer la voluntad de Dios, no lo que yo quiero, sino lo que dice su palabra. Y ahí vas a experimentar las bendiciones de Dios, porque Dios sostiene a los que son obedientes. Dios guarda. ¿Y por qué no? Pero Dios es de amor, de misericordia, de esto, lo otro. Dios me va a guardar, Dios va. Pero si Dios te está diciendo, anda por acá, porque por ahí te va a ir mal, y vos querés seguir en lo tuyo y guardás lo que vos crees que... ¿por qué tengo que reunirme? ¿Por qué tengo que hacer caso a ese pastor?
yo también tengo autoridad y puedo orar en mi casa. Entonces, después agarrate, porque vienen problemas. Y la cobertura está. Dios te dice, quédate debajo de este techito, porque si cae piedra no te va a hacer daño. No, ¿por qué? Si ahora no está lloviendo, no está pasando nada, y te fuiste, cayó granizo y te lastimó todo. Ahora, en la desobediencia, cada acción tiene una consecuencia, o es para bien o es para mal. No, pero yo no estoy... Si no es para bien, es para mal. Nuestras acciones tienen consecuencia, y después viene el ay. Y cuando aprieta el zapato decís, Dios mío, ayúdame. Dios mío, perdóname. ¿Realmente querés derramar tu corazón delante de Elohim? Hace su voluntad. Pero como hablábamos al principio, Dios está examinando tu corazón. Resulta que con el trabajo podés cumplir, pero a Dios no podés cumplir. Pero ahora cuando tenés un problema buscas a Dios para que te dé un auxilio. Cuidado, porque Dios ya se está convirtiendo en juez, ya no en abogado. Y cuando venga la sentencia, no va a haber quien revoque o defienda ante esa sentencia. Y no hay marcha atrás. Y si no me crees, en la palabra dice que cuando se cierre la puerta y golpees la puerta, Dios mío, déjame entrar. No echamos demonios así en tu nombre y pusimos esto, aquello. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No hicimos esto, no hicimos... Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso es importante entender esto. No está hablando el judío, no está hablando de la iglesia, está hablando las almas. Las almas fueron creadas por Dios, porque dice, fueron hechas a imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. Entonces, cuando está hablando, sepan que si es la fiesta de Yahvé, toda alma es parte de Yahvé. Pero no estar en obediencia a Yahvé, esa alma no tiene el alimento de Yahvé. Vamos a ir a una pausa musical y después vamos a continuar, vamos a hablar un poquito más de lo que es las fiestas, las festividades, ¿sí? Hay para hablar con respecto. Recién estábamos escuchando esta hermosa alabanza y bueno, estábamos hablando de por qué hay que guardar los mandamientos, propósitos. Es el propósito de guardar los mandamientos y sepan que es una línea muy, muy delgada. Que cuando no hay espíritu es cuando se cae en la estructura. Y de ahí que muchos habrán conocido los judíos ortodoxos. Entonces, queriendo agradar a Dios mediante acciones. Pero hay otros que buscan del espíritu y no tienen una raíz, no tienen, es decir, al no guardar los mandamientos y solamente buscan de la presencia de Dios, no buscan interiorizarse más de su palabra. El verdadero amor es, realmente te gusta y querés sentir más de Dios. El primer amor es sentir esa necesidad de leer de su palabra. Porque a muchos ya le bastó y dice, no, pero Dios a mí me habla y sienten el fuego, ya está, no. ¿Para qué? Ya es suficiente. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Porque es necesario leer la Biblia. El propósito de los mandamientos es sacar a luz el pecado. Amén. Y decir, esto está bien y esto está mal. Torá, muchos lo toman como ley. Pero Torá, palabra de Dios, o la Biblia,
son instrucciones de vida que nos enseñan cómo debemos caminar y qué es lo que tenemos que hacer. Y como la palabra de Dios es santa, por eso hay que orar, porque hay que elevarse para poder entenderla. Cuando vos vas a practicar la palabra de Dios, te va a producir muchas angustias. Es más, muchos habrán notado que cuando empezaron a ir a la iglesia, o empezaron a buscar de Dios, les surgieron problemas, pero a montones. Es más, al principio vos venís y sentiste el fuego y ¿qué pasa? Algo pasó. Y sentís como, ¿cómo puede ser? Se me rompió esto, se me rompió el auto. Y estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y estoy congregando, estoy orando. Estoy diezmando. Y todo me sale mal. ¿Qué está pasando conmigo? Lo que no entendemos es que antes no nos dábamos cuenta y antes no veíamos que estábamos haciendo mal. Estábamos en el lodo cenagoso y estábamos todo cubierto de pecado, de inmundicia, de maldad. Ahora, saliendo un cachito de la palabra y te digo, ¿qué pasa si vos debajo de un panal le pones fuego y empieza a haber humo? ¿Qué va a pasar? Se va a alborotar todo el panal y va a salir todo para afuera. Así muchas veces pasa con nosotros cuando recibimos ese fuego. Se alborota todo y todo sale a flor de piel. Pero ¿cuál es el propósito? Que lo que Dios quiere mediante eso que está saliendo es el pus, es lo que está haciendo daño a nuestras vidas, que no nos dábamos cuenta, y lo hace para poder extirparlo. O sea, cada prueba, cada problema que nosotros atravesamos es una oportunidad de cambio, que nosotros tenemos que entender, que nosotros, como decía la primera alabanza que estábamos escuchando, que solamente nosotros podemos depender de Él, no de otra persona. Y el problema es cuando escapa a lo que nosotros le podemos encontrar una solución. Cuando ya no lo podemos, lo que hacemos no funciona y decimos, pero me pasó esto y no lo puedo solucionar, ya es un problema porque escapa a lo que nosotros podemos hacer. Ahí es cuando entra Dios. Y Dios es el que hace milagros y para Él no hay nada imposible. Y lo que Dios quiere hacer mediante esto, lo que la palabra hace, ese fuego y produce muchas veces muerte o tristeza en nosotros, cuando vamos a la oración, produce vida, por medio de su palabra, por medio de su Hijo amado Yeshua. No quiero entrar en tanta profundidad, pero el propósito de los mandamientos es una instrucción de vida, que, digamos que, como compartíamos la palabra pasada, en el programa pasado, decíamos que la Biblia es el mapa. Y el Espíritu de Dios, la guía de Dios, es la brújula. Vos podés tener mucho conocimiento de palabra, pero sin el Espíritu no vas a ningún lado. Podés tener una brújula, pero sin un mapa, ¿cómo haces? Entonces, es importante que podamos entender en propósito de los mandamientos y la palabra de Dios. Volvemos a Levítico capítulo 23 y vamos a leer de las fiestas. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahvé. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahvé.
7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahvé 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, en holocausto a Yahvé. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahvé en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. Y comeréis no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Amén. Ahora, presten atención a esto, porque en todos habla la fiesta de Yahvé. ¿Cuál es el propósito de la fiesta? ¿Qué tiene que ver la Pascua? ¿Qué tiene que ver con lo de Jesús, con lo de Yeshua? Y tiene que ver de que si leemos en el libro de Éxodo capítulo 12, nos vamos a encontrar qué pasó en ese día. Dice Éxodo capítulo 12. Dice, habló Yahvé a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa de él comeréis de él cruda, ni cocido en agua, sino asado al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente espesa Pascua, ¿de quién? Dice acá, de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando
hiere la tierra de Egipto. Ahora, presten atención, vamos a ir hablando con respecto a esto. Pesaj o Pascua significa pasar la muerte por alto. Fíjense qué similitud, ¿no? Porque el 8 de abril, ¿sí?, comienza Pesaj o Pascua. Y hay un espíritu de muerte dando vueltas. Y dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cuál es el propósito del Pesaj, la Pascua, el Cordero? El Padre sabía de que el hombre fluctúa y que no es perfecto. Entonces tuvo que enseñarle y hacer de todo esto hábitos y costumbres para que puedan entender mediante las acciones, mediante los hechos, ellos puedan entender. Le hizo al principio que por causa del pecado, porque dice, toda alma que pecare morirá, reemplazar su vida por un cordero. Entonces cuando ellos sacrificaban un cordero o el animalito que ellos podían presentar, porque había gente que no tenía en poder adquisitivo, no tenían dinero para inmolar un cordero, entonces presentaban lo que tenían, o tórtolas o palomas, o lo que tenían a disposición. Ahora, el propósito era que por medio de esa sangre ellos puedan ser libres del pecado. Amén. Hasta ahí seguimos. Entonces, reemplazar la vida de uno por ese animal. Esta práctica la hicieron por años el pueblo, hasta que vino Yeshua, Jesús. Hoy voy a hacer algo muy rapidito, voy a hablar porque el Pesaj da para mucho más tiempo de poder hablar. Ya no hemos avanzado bastante en la hora. El propósito del Pesaj, sabemos que ¿quién es el Cordero? El Cordero de Dios es Jesús, Yeshua, el Mesías. Y que por su sangre nosotros fuimos librados ¿de qué? Del pecado de muerte. Ese Pesaj que hoy vamos a celebrar es lo que Yeshua hizo por nosotros en el madero, que murió y resucitó y nos dio una libertad, que pasó esa muerte porque por causa del pecado había decreto de muerte sobre nosotros y Él nos libertó. Entiéndame, hermanos, que estoy hablando muy resumido de una parte de la Biblia, de una etapa de Génesis, y estoy hablando también de Mateo cuando Yeshua murió en el madero. Entonces, es muy, muy resumido lo que estamos, cuál es el propósito de Pascua. Les hizo celebrar al pueblo por años para que puedan entender que mediante esa práctica, mediante ese cordero que ellos inmolaban, que fíjese que en Éxodo, cuando venía esa plaga de destrucción sobre toda persona, ellos tenían que inmolar un cordero entre las 2 tardes. 2 tardes estamos hablando entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Por eso dice entre las 2 tardes. Y habla de que ese cordero que inmolaban, iban con la sangre, iban los dinteles, el marco de la puerta, ponían con la sangre de ese cordero, porque ese cordero no podían comerlo con sangre, tenían que desangrarlo, ¿sí? Lo colocaban hacia abajo, que se escurra esa sangre sobre tierra, y ahí empezaban a cocinar ese cordero. Y con esa sangre
marcaban el dintel. Entonces cuando pasaba la muerte, el ángel de la muerte, al ver la marca, pasaba la muerte por alto. ¿Amén? Y entendemos que esa práctica Dios la mandó a hacer para entender que iba a enviar un cordero sin manchas, sin pecado, para redención de pecados. ¿Para qué? Para todas las almas. ¿De dónde me sacó Dios? Del lodo cenagoso. Yo no era algo aceptable, no era algo acepto. ¿Por qué? Dios ama las almas, no ama el pecado, no está en contacto con el pecado. Pero por medio de su Hijo amado Yeshua, no ve el pecado en nosotros, ve a su Hijo amado Yeshua, que Él no tuvo manchas, no tuvo tachas, no tuvo pecado. Ahora, ¿qué pasa? Hay de aquellos que pecan deliberadamente, porque lo que están pisoteando es la sangre del Cordero, de su Hijo amado Yeshua. Y los que pecan deliberadamente, no, porque Dios tiene misericordia, y siguen pecando y siguen haciendo lo mismo, y no hay un cambio, sino que hacen lo que ellos creen que es correcto, ya esa sangre no es redención, sino es juicio. Amén. Entonces, hay de aquellos que pecan deliberadamente. Sé que la hora se ha extendido. Hemos hablado un poquito de lo que es los mandamientos. Sé que voy a tratar de hacer otro programa hablando de lo que es Pesaj, porque es para hablar. Hice muy resumido, pero voy a explicar con detalle, paso por paso, cómo hay que guardarlo. ¿Por qué el Pesaj? Es para todos el Pesaj. Entonces, si hablamos que es una fiesta de Dios, no es del hombre, la tienen que practicar todos. Todo aquel que en Él cree y que quiere hacer su voluntad, debería practicar. Lo mismo que el día de reposo. Amén. Bien, le damos toda Rabá a Yahvé por permitirnos hacer un programa más. Vamos a orar y culminar, ¿sí? Si bien terminamos este programa, pero orar para que no alejarnos de la presencia de Dios. Sé que no me dio el tiempo para poder hablar o explayarme un poquito más de lo que es Pesaj. La función es hablar de Pesaj, pero voy a volver a hacer otro programa hablando de la fiesta de Pesaj. Quería hacer hincapié en esto de los mandamientos porque es importante, porque ¿quién lo puede celebrar? Y muchas veces se hace la Santa Cena o la Cena, y vamos a hablar en detalle de esto, cuál es el propósito de todo esto. ¿No? Yo creo que va a dar para varios programas más, no solamente uno, porque para explicar en profundidad también lo que significa, no solamente hacer los pasos, mi hermano Franco, sino que lo que representa cada paso del Seder de Pesaj, para que uno lo pueda hacer con esa conciencia de que, bueno, está cumpliendo en forma adecuada, no lo está haciendo por una religiosidad, sino que está entendiendo lo que está haciendo en guardar esa fiesta del Padre, ¿no? Amén. Amén. Que eso tiene un propósito de que podamos entender que lo que estamos queriendo tratar de cumplir no es lo que a nosotros nos parece, sino queremos agradar a Dios. Entonces, todo lo que nos indique la palabra de Dios, ayúdanos, Padre Eterno, a poder cumplirla y hacer su voluntad. Amén. Vamos a orar. Amén. Y a pedir que Dios esté obrando en nuestras vidas. Padre Eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua. Te pedimos perdón si algo que hemos dicho no corresponde a ti, Padre Eterno. Te pedimos que solamente estés guardando en nuestro corazón y nuestra mente lo que tú has puesto en nuestras vidas, de tu palabra, lo que has llevado a todo corazón, Padre Eterno, y es propósito tuyo, que he grabado en la mente y en el corazón, y nos ayudes a ponerlo por obra. Te pido, Padre Eterno, sabiduría, discernimiento y entendimiento. Te pedimos, Padre Eterno, para que cada oyente, tú estés obrando, Padre Eterno, y Yahvé estés tocando en su corazón y en su mente, Padre Eterno, y puedan entender que esto no es una religiosidad,
que no es lo que nosotros queremos, sino que queremos hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a orar, Padre eterno. Mucho tenemos que aprender. Mucho tenemos que cambiar, Padre eterno. Y todo lo que hemos mal aprendido, Padre eterno, sácalo de nuestras vidas. Saca toda costumbre, todo esto que hemos mal aprendido, mal interpretado. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Aleluya. Les recordamos que usted puede escuchar la repetición de estos programas. Bueno, ahora cuando termine en unos minutos 22:30 vamos a estar repitiendo un programa. Después a las 4 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde todos los días y también a las 10 de la noche. Y mañana vamos a estar después de las 7 de la tarde en una programación especial por lo que es el Shabbat, pero a las 10 de la noche también se está repitiendo un programa anterior. También puede visitar el canal de YouTube, canal de Remanente de Sion, allí se están subiendo los videos con los audios de los programas anteriores. Amén. Amén. Paz y bendiciones. Amén.